con la grabación. Bueno, como decía la Constanza, les queremos dar la bienvenida a todas y a todos. Hoy tenemos nuestro segundo encuentro inspirador de Entre Líneas. Estos encuentros son parte de un módulo de nuestro diplomado en mediación lectora y creatividad, que tiene como objetivo reunirnos con personas relevantes que han estado trabajando en literatura infantil y juvenil desde distintos ámbitos. Hemos tenido editores, ilustradores, escritores y actores en general del mundo del fomento lector. El miércoles pasado, de hecho, estuvimos con Pablo Curti, que es el fundador de Niño Editor, y hoy, en esta segunda sesión, tenemos el honor de contar con la presencia de Beatriz Elena Robledo. Beatriz tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de la literatura. Es escritora, profesora, fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia, también fue subdirectora de lectura y escritura de la CERLALC, y hoy, entre otras cosas, dirige el Consultorio Lector, que es un programa que acompaña en los procesos de lectura y escritura a personas. Beatriz, muy, pero muy bienvenida a este encuentro. Acá están, como te contamos, los participantes de esta versión del diplomado, y también tenemos a los participantes de las versiones anteriores, eh, a amigas y amigos de Entre Líneas, en general, con quienes queremos compartir este espacio para que cada vez seamos más los que andamos juntos en este camino de la mediación. La idea es que tengamos una conversación abierta y relajada. Constanza, nuestra directora, va a llevar esta conversación y están todos invitados después a hacer las preguntas al finalizar la conversación. Así es que, Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, me da mucha emoción. Yo tengo en mi corazón una partecita en Chile, otra en Argentina, bueno, en todos los lugares donde he estado y tengo amigos, amigas y bueno, creo que todos estamos como en la misma búsqueda y nos apasiona esto a todos y muchas gracias de verdad. gracias. Bien, Beatriz, bueno, primero contarte, gracias Javi, primero contarte que ya te habíamos contado por correo, pero que una de las, de las unidades de nuestro diplomado se llama Sumergirse entre líneas, a partir de un texto tuyo que es muy querido y que voy a leer, que dice: sumerjámonos en los textos, explorémoslos sin prisa, con paciencia de relojero y agudeza de explorador, para encontrar las pistas que nos permiten recrear la experiencia propuesta por el texto, para habitarlo y dejarse habitar, para ir a ese lugar al que el texto nos lleva y volver diferentes. Bien, empezamos por aquí porque muchas veces cuando hablamos de mediación, está esto bueno, de mediación, de promoción, a veces de animación, está esta cosa que a veces nos desconcierta, que es como, bueno, tenemos que cautivar, ¿verdad? A unos lectores y lectoras, tenemos que salir a buscarlos por ahí, tenemos que conquistarlos, y a veces se nos olvida el texto, ¿verdad? A veces se nos olvida la obra. Y bueno, quería pedirte que nos hablaras un poco de eso, también vinculándolo con esto de, claro, la lectura, pero la lectura de qué. Es lo mismo, ¿verdad? Leer el periódico, qué valor tiene eso, que también tiene un valor, obviamente, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de promoción y mediación de la lectura? ¿Y qué vínculo le das tú y qué importancia le das tú al texto? Bueno, pues muchas gracias. Mira, me gusta esa pregunta porque si ha pasado, bueno, tú dices que 30 y gracias, ahora Sí, haciendo cuentas son más de 40 años. sí, yo saqué esa Bueno, cuenta. pero me gusta eso de restarle. Pero no, lo que quiero decir es que a lo largo de todo este camino, digamos, relacionado con la mediación, con la literatura, con la búsqueda de lectores, con esa transmisión cultural, digámoslo así, pues ha ido cambiando y ha habido como épocas, al menos aquí en Colombia, hubo una época en que
se puso un poco como de moda, entre comillas, la promoción de la lectura, que es como un término muy colombiano, aunque ahora lo están revisando. En estos días decían, no, no me gusta ese término. Yo digo, bueno, pues la mediación me parece más bonito también. Se nos olvidamos de los textos, o sea, como mucho afán en buscar lectores, lo que tú decías, y yo creo que es que ahí hay que mirar ambas cosas, o sea, pero con mucho cuidado. O sea, leer a los lectores, por supuesto, leerlos mucho antes de pontificar, antes de ir a decir, o sea, leer muchísimo a los lectores con los que estamos, pero sobre todo, creo que es muy importante la selección de los textos. ¿Por qué? Primero, la selección y la manera como habitamos y como entregamos esos textos, porque yo creo que la calidad literaria, la calidad estética, llamémoslo así, así sea un texto informativo, ¿sí? De todas maneras, esa calidad del texto tiene como, como mucho que ofrecer. Si hablamos de literatura, cuando hablamos de un libro, por ejemplo, prefabricado, un libro muy obvio, un libro que se nos agota en la primera lectura, pues eso es como, comparando con la comida, es como la comida chatarra. O sea, sí, se puede leer y se lee y uno no va a prohibir eso y está bien y hay que partir un poco de leer esas lecturas también. Pero ¿qué ofrecemos nosotros como mediadores? Porque en la medida en que un texto tenga muchísima calidad, que ahorita hablamos un poco que eso no es tan fácil de qué es la calidad, hablamos mucho de la calidad literaria, por ejemplo, de un texto. Ese texto es polisémico, ese texto está ofreciendo muchísimas posibilidades de lectura y ustedes yo creo que lo han experimentado. En la medida en que uno vuelve a un texto muy bueno, uno vuelve y vuelve y vuelve y no se le agota. Sí, incluso no hablo solamente de un libro de literatura, por ejemplo, pensemos en un libro álbum o pensemos en una historia narrada con imágenes. Si esas imágenes son muy potentes, uno vuelve y vuelve y vuelve y no se agota. ¿Por qué? Porque ese texto está lleno de promesas de sentido, lo llamo yo, que se van develando a medida que los lectores van interpretando, se van acercando a esos textos. Entonces yo sí creo que por un lado, cuidar muchísimo la calidad. Uno con poquitos buenos libros hace maravillas, ¿sí? ¿Por qué? Por eso mismo, porque está ofreciendo y ofreciendo muchísimas posibilidades de relacionarse con los lectores y porque cada vez que uno se acerca a ese texto, como que le encuentra otra interpretación, porque el texto se lo ofrece, porque allí está como entre líneas, digámoslo así, en sus intersticios. Ahí de verdad esa promesa de sentido. Pero por otro lado, yo creo que a veces en estas carreras en que vivimos, pues es que la experiencia estética es una experiencia que nos lleva, nos está exigiendo otro tiempo, es como el tiempo de demorarse, ¿sí? Como es el tiempo del arte, ya sea en la parte de la creación. Uno no escribe un cuento a la carrera ni de afán, o no pinta un cuadro corriendo, o no cuenta un cuento ni de mal genio ni a mil, porque eso requiere otro tiempo, es entrar casi como en el tiempo del juego, o sea, que es cuando uno entra a jugar, es como un tiempo como que se suspendiera el tiempo y el espacio de la afuera y entra uno en otro, en un demorarse, en un habitar, ¿sí? Desde lo estético, que quiere decir desde a uno un texto literario, por ejemplo, un poema, una novela, lo puede transformar a uno, lo cambia porque está apelando a toda la sensibilidad del lector, no es una cosa que pase solo por la cabeza. Por eso se ha hecho tanto daño las malas prácticas de los resúmenes, los análisis en la escuela, de que el análisis literario de espacio-tiempo, porque convertimos la literatura como en los contenidos, en el argumento, cuando nos estamos privando o privando a los lectores precisamente de esa experiencia estética, esa experiencia de saborear el texto, de sentirlo, de la manera como están escritas las palabras, porque yo creo que la literatura sí se la juega en el cómo más que en el qué, ¿sí? Y no hay una separación entre el contenido y la forma, o sea, todo eso está muy imbricado y lo que los llega o sea, la forma hace parte del arte y no solamente de la literatura. Pero partamos de otra cosa, es que la literatura es arte. Yo creo que eso se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado en nuestra tradición de la escuela, en nuestra tradición
nos volvimos la literatura un objeto de estudio y se nos olvidó que la literatura es arte. Y por ser arte, pues las propuestas, digamos, de nosotros como mediadores deben contemplar eso. O sea, qué propongo yo, qué hago para que ese lector tenga una experiencia estética, ¿sí? Una experiencia Ujú. literaria que es una experiencia de vida, ¿no? Entonces, Total. yo creo que no solamente uno hace mediación con literatura, pero la literatura es vital porque es como el nutriente, digamos, esencial de lo simbólico, del pensamiento metafórico, de la creatividad, de la capacidad metafórica del ser humano. Eso me recuerda mucho esas palabras de Belio Cabrejo, que yo lo cito mucho porque es que cuando yo le escuché esa frase a él de decir, los niños necesitan pan, afecto y literatura, yo dije, así, en el mismo nivel, y yo, wow, y empieza a explicar, claro, pan, pues el alimento del cuerpo, afecto para toda la certeza afectiva, la seguridad, la compañía, y literatura, es decir, todo lo que es el alimento para que desarrolle su pensamiento simbólico, el tiempo y el espacio simbólicos, su capacidad creativa y su capacidad de imaginar mundos posibles, pero eso va desde que nace, o sea, yo creo que eso es como el calostro, o sea, esas nanas, esos arrullos es como el calostro si hacemos la comparación con la lactancia, por ejemplo, es eso que está bebiendo el niño que así no entiende el significado, mire que no es el contenido, así no entiende el significado, el niño está sintiendo el ritmo, la melodía, ¿sí? La cadencia, pero está sintiendo el afecto, porque sí creo, y más en la infancia, que la literatura se entrega con una dosis grandísima de afecto, o sea, de hospitalidad, de que se cobija el niño. Y los niños buscan eso. O sea, ellos a veces no importa ni siquiera lo que uno le esté contando, pues sí, claro que uno poco a poco empieza a refinar eso que les está entregando, a afinarlo, a entregarles, porque eso se educa el oído. En la literatura también es como la música, o sea, sí, por eso es tan importante para mí la lectura en voz alta, de viva voz, porque uno está educando el oído, ¿sí? Eh, y uno se da cuenta cuando un niño o un joven pues es lector en la medida en que puede incluso leer o escuchar textos más complejos o textos literarios y no fijándose solamente en la acción o en el contenido o en el argumento, sino saboreando el lenguaje como el placer del texto. Entonces, Ujú. por un lado, creo que la literatura sí es digamos, una parte del tanto oral como escrita, ojo, porque hoy en día, afortunadamente, ya valoramos muchísimo la oralidad. O sea, nosotros Ujú. venimos, y yo creo que todos estos países, nuestros países vienen de una mirada, cuando nos conquistaron y nos colonizaron, de una mirada muy, muy eurocentrista en ese sentido, y muy como desconociendo y desvalorando, no valorando la oralidad nuestra. Y afortunadamente, gracias no sé, a los estudios antropológicos, incluso a la lingüística, incluso a las conquistas políticas, pues hay hoy en día, incluso en muchos, bueno, aquí en Colombia hablamos de planes de lectura, escritura y oralidad. O sea, la oralidad es importantísima y la oralitura se habla hoy en día, porque Sí. allá hay una mirada diferente de toda esa literatura oral, se puede decir así, que ahora la llaman oralitura, que es como, que no es, yo me acuerdo de un profesor que yo tuve en la universidad, yo estudié literatura, que era un sacerdote jesuita, que él venía de Francia y entonces en esa época, te estoy hablando de los años finales de los 70, principios de los 80, y teníamos una clase que se llamaba Fuentes Preliterarias. Y las Mm. fuentes preliterarias eran los mitos, las leyendas, toda la tradición oral. Y a mí como que no me acababa de sonar, pero yo no tenía las herramientas ni los argumentos en ese momento como para decirle, no, eso no es preliteratura, porque hablaban de la preliteratura, o sea, como si eso fuera menos, ¿sí? Mm. Cuando hoy en día, afortunadamente, ya, pues, todos los pueblos americanos ya, pues es que ahí hay una carga grandísima de simbología, de metáfora,
de poesía, de imágenes muy potentes que hacen parte de ese bagaje de la literatura. Y ese además es el nutriente de los niños. El primer nutriente de los niños es la oralidad. Nanas, arrullos, adivinanzas, trabalenguas, juegos de palabras, canciones, bueno, todo lo que, sí, más, eso en cuanto a la poesía, en cuanto a la narrativa, pues los cuentos populares, los cuentos cortos, los mitos, las leyendas, todo eso es una riqueza muy grande de la cual pues es muy importante alimentar a los niños porque ya están formándose, digamos, ya están desarrollando su capacidad creativa y metafórica. Y cuando ya entren, digamos, a la lengua escrita y lean literatura, pues eso es como parte de eso mismo, ¿sí? Solo que está puesto de otra manera, pero no es una preliteratura, o sea, no es menos. Entonces, yo pienso que por un lado está la literatura y tú decías que sí, que leer prensa, pues leer noticias, yo creo que todo eso hace parte de la formación de un lector. Sí, la lectura informativa, la lectura documental, todo eso es importante. Y yo creo que también uno puede hacer, y uno se da cuenta que a veces también por intereses de los lectores están los clubes de lectores científicos, ¿sí? O por ejemplo, yo en una época hacía talleres de cómo leer cuando existían los periódicos en físico, que ya casi no se ven. Uno es ahí, por ahí buscando para la chimenea un periódico. eh, eh, yo hacía muchos talleres con los chicos como de mirar lo tendencioso que es eso, y ahora pues con mayor razón es mucho más, pero eso es una lectura que también hace parte de esa pedagogía de la lectura, de bueno, no comamos cuento, no nos traguemos todo entero, esto, quién está dando esa noticia, de dónde viene, y hoy en día con las fake news y con toda la manipulación en las redes, sí que hace falta ese tipo como de trabajo nuestro de mediadores también de enseñar, digámoslo en el buen término de la palabra, como a descifrar esos códigos y a mirar qué hay detrás de eso. Entonces hay muchos tipos de lectura, pero yo creo que la formación del lector para la vida, de ese lector que se acompaña ya sea de un libro o en un Kindle, de un texto, porque yo creo que esos son los soportes, sí es muy importante la literatura ahí, ¿no? Eh, Beatriz, te iba a decir, bueno, a propósito de esto de la deshumanización, así como en las noticias, de pronto como, no sé, cosas que uno ve que están ahí como encubiertas. Me acuerdo que un profesor muy querido mío, que tal vez esté acá, hizo un análisis, entonces decía que en vez de hablar de muerte, por ejemplo, analizó como muchas piezas noticiosas o muchas noticias, decía, bueno, se habla de bajas, de pérdidas, pero nunca directamente, ¿verdad?, de muertes, y claro, y eso también requiere desde el lector una mirada crítica, algo que esté viendo así como tras las líneas, como habla, ¿verdad?, Daniel Casani. Algo que yo creo que a todos los que estamos acá, que te seguimos, que nos enamora de tu obra y de tu pensamiento y de cómo nos has guiado, es como la humanidad que tiene tu visión, ¿verdad? Tu visión de mundo, tu visión del fenómeno de la lectura, del arte en general, etcétera. Y ahí, bueno, está lo que tú decías, esto de que muchas veces como que se desconoce en estos procesos de lectura el bagaje con que viene el niño, sus experiencias previas, en el fondo esto de que todos tenemos algo dentro que aportar, que sacar, ¿verdad? Eso por un lado, esto como de pensar en a quién estamos convocando, además del texto que tenemos que buscar para él, ¿verdad? Pero por otro lado, esto de tan profundamente humano de este espacio como sagrado, ¿verdad? Donde hay espacio y tiempo sagrado, donde uno se detiene, donde uno habita, donde vive realmente una experiencia, ¿verdad? A través de la literatura. ¿Cómo te fuiste formando? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Cómo decantaste en esta mirada o naciste genio? No, yo creo que, a ver, yo creo que a uno sí lo marcan mucho como las experiencias de la infancia, por eso sería tan importante cuidar la infancia, pero es que, bueno, esa conciencia la tenemos los que estamos aquí, y uno hace todo lo que puede como porque, sí, porque ellos tengan al menos instalados en un momento de su vida esas experiencias que los haga sentir seguros, queridos, sí, porque yo sí creo
que hay algo, incluso yo cada vez digo, esto es mucho más sencillo de lo que uno cree. O sea, nos hemos enredado mucho como con, yo digo, con gimnasia y aeróbicos, cuando realmente es una cuestión de acompañar al otro, ¿sí? Y acompañarlo no solamente con el afecto, la hospitalidad, sino con la palabra. Entonces yo creo que ahí estaría el secreto, acompañar, o sea, y uno lo ve, cómo se siente un niño, un joven de cuando es escuchado, cuando es atendido, cuando no es juzgado, cuando no es estigmatizado, cuando uno lo recibe, o sea, esa recepción de uno. Y yo la verdad me pongo a pensar y yo siento que mucho tiene que ver con mi padre, por ejemplo. Él murió hace como 30 años, pero papá fue o sea, yo nací en un hogar normalito, o sea, si ellos peleaban uno no se daba cuenta, tuvieron ese cuidado como de que uno no estuviera como muy, ni percibiera mucho de eso. Mamá era una persona muy, todavía ya vive una persona muy callada, entonces yo a veces en algún texto pensaba, bueno, estaba el silencio de mamá, que hoy en día lo valoro muchísimo. Yo peleé mucho con ese silencio de ella, o sea, me daba rabia que fuera, que no hablara, que no expresara, que no, pero yo hoy en día valoro mucho su silencio. Además que hoy en día a los 80 y pico años es un silencio zen, o sea, ella es, no, la vida le pasa y yo, pero bien, o sea, ya está lúcida y todo, y yo, ay, tan bueno llegar así. Pero papá era pues, un hombre muy afectuoso. Nosotros éramos 4 mujeres y él era contento, se levantaba temprano, era el que nos despertaba, el que silbaba en el baño. Mamá dormía, mi papá nos hacía el desayuno y nos contaba muchas historias. O sea, él siempre, yo ahora digo, claro, es que él siempre nos acogió, o sea, pero era de una manera muy, muy genuina. O sea, él realmente sentía mucho placer y gusto haciendo eso y mucho amor, que yo digo, yo fui una privilegiada en ese sentido, pues porque eso, muchas incluso compañeras mías iban a la casa, era por conversar con mi papá, porque papá era como un ser bonito, o sea, como, sí, como contento y como que acogía. Entonces yo pienso que eso fue para mí como una impronta, como algo que, como muy auténtico, muy genuino y que bueno, yo era muy rebelde y entonces yo peleé mucho con mamá y papá me acogió. De las 4 hijas, pues yo era como la que, me da pena pues hablar de mí, pero me preguntas eso y digo, yo creo que ahí está, más que en cualquier elaboración por allá intelectual, todo, ahí está como la raíz de valorar esos espacios afectivos que eran muy sencillos. O sea, papá era un ingeniero, él no era ni intelectual, él leía muchísimo tira cómica, yo creo que yo aprendí a leer no sé, con Enrico Macpato, con todo lo que en una época eso era pues el capitalismo salvaje, pero no, eso no, la ideología no estaba ahí para nosotros, estaba la risa de papá leyéndose una revista y uno quería ir a leerse esa revista, o la historia que uno le contaba, que él contaba, o los poemas que recitaba. Entonces yo pienso que ahí hay una base que fue muy pues para mí como muy valiosa, porque además yo era boba escuchándolo recitar y él recitaba mucho. Entonces yo pienso que ahí hay algo, pero también, bueno, no sé, yo me rebelé mucho, yo soy de una ciudad pequeña, muy conservadora, muy católica, y en esa época más, y me criaron las monjas, o sea, yo me iba a ir de monja y me leía libros de que tendré vocación religiosa y todo eso, pero por fortuna me fui en un intercambio a Estados Unidos y me perdí. Me perdí pues para todo eso. Pero digo, yo hoy en día me gané para la vida, porque como que todo era inédito y volví, pero siempre como con una cosa, no sé, como siempre pensando que, pues, sí, yo no me crié como, ni estuve rodeada como de apariencias, sí, como o de discursos en que uno tiene pues que alcanzar tal cosa. No, en mi casa tampoco, como éramos puras mujeres, a uno, la ventaja por ese lado era que a uno no le exigían que tenía que estudiar una cosa y pues una carrera, o sea, ya que uno estudiara era mucho. Pues eso es horrible decirlo ahora, pero si uno lo voltea podía ser una ventaja porque uno no lo estaban diciendo, ¿cómo va a estudiar eso? No. Entonces, no sé, y yo creo que siempre me he encontrado como con gente linda y si hay alguien que sea así como muy, yo como que me retiro, o sea, no sé,
pero cada vez estudiando y leyendo y encontrando ciertos autores y ciertos pensadores que precisamente como que le dan palabras y reflexiona a eso que yo sentía, pues dije, sí, sí, esto sí puede ser así, o sea, yo sí creo que de que deba ser así. Cada vez estoy más convencida y cada vez lo hago mucho más explícito de que es por ahí, de que es que más en este mundo como tan patas arriba. Yo huyo mucho de estarnos como alimentando de tanta noticia, de tanta, sí, porque no es, o sea, no es que yo ande por allá mirando para otro lado y que no me doy cuenta, no, pues yo oigo las noticias o las leo y ya como para saber que no se acabó el mundo y a veces escucho programas de análisis y cosas, pero me cuido mucho como de proteger ese espacio de uno en donde uno, yo creo que sí nos toca resguardarnos mucho, porque el mundo, sobre todo, el mundo no es que, o sea, antes no es que fuera mejor, sino que ahora nos enteramos de todo. O sea, yo creo que el problema ahora son las que todo es inmediato, nos pasan la guerra por televisión, o sea, ni siquiera por televisión, por las redes uno ya está viendo la guerra en vivo y eso yo creo que sí nos está haciendo muchísimo daño desde el punto de vista emocional, psicológico y cómo eso media las relaciones con los otros, ¿no? Todas esas polarizaciones tan extremas. Entonces yo creo que cada vez más se nos vuelve y hay muchos filósofos incluso o pensadores, no sé, cito una Marta Nussbaum, la misma Luis Rosenblatt, un, no sé, el Aidan Chambers, o sea, gente que realmente ya desde una disciplina o desde un área dice, no, o sea, es como hay una ética, o sea, hay la ética del cuidado, hay que relacionarse, no sé, buscar, además nosotros, pues que tenemos como esa responsabilidad con las generaciones que vienen, que les estamos entregando, ¿no? Ujú. No sé si te respondí. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, tal vez vinculado con eso, que es tan bonito esto que hablas de tu papá, ¿verdad? Como una fuente de experiencias, ¿verdad? Estéticas, mal que mal, ¿verdad? Tal vez preguntarte por algún libro que te haya marcado la vida, tal vez como ya como lectora autónoma, un libro o un par de libros. ¿Recuerdas o tienes así alguno como especial? Pues a ver, yo realmente no crecí, pues en mi época, es que yo estoy hablando de prehistoria. Yo no crecí con la noción de literatura infantil. En mi casa lo que había estaba era, sí había una cosa para los niños que era esa enciclopedia, la enciclopedia de los niños, ¿sí? El mundo de los niños. Y Ujú. entonces eso era, yo le saqué mucho provecho a esa enciclopedia porque, bueno, hay una cosa que a mí me marcó mucho que fue yo fui muy enferma chiquita, ¿sí? Entonces, muy enferma, o sea, eh, entonces yo me refugié mucho en la lectura y yo pienso que eso también me protegió. Pero entonces yo me acuerdo que esa enciclopedia tenía un tomo de poesía, uy, delicioso. Y toda esa poesía española, y sí, un tomo de novelas, un tomo de cuentos. Entonces yo creo que eso a mí me marcó muchísimo. Y fuera Ujú. de eso que eh, papá nos compraba, yo me acuerdo Rafael Pombo, nuestro poeta pues nacional, digamos, el padre poético nuestro, había una señora de la televisión, Gloria Valencia de Castaño, que había grabado un disco, estoy hablando que en la época pues en que un disco con los poemas de Rafael Pombo, y entonces papá nos compró eso y nosotros llegábamos del colegio a oírlo y aprendérnoslo, y entonces yo pienso que todo eso, como ese goce de la palabra, y así como algún libro más adelante, yo creo que es como por épocas uno cambia las de lecturas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi juventud, pues yo, o sea, yo no tenía en la biblioteca de la casa, no había una biblioteca así muy, lo que sí me marcó a mí es que va para un lector del círculo de lectores, no sé, que el cielo la juzgue, el hombre del traje gris, y todo eso me lo devoré. Pero en quinto de bachillerato se murió el tío de una compañera mía con la que las dos éramos como, estudiábamos juntas, y me dijo,
Beatriz, vamos a la casa de mi tía que me dice que vaya, que hay que la biblioteca del tío era muy buena y que queremos de allá. Y yo me fui y yo descubrí ahí los clásicos, o sea, yo decía, wow, aquí entonces eran libros de Aguilar en papel de arroz, entonces estaba Shakespeare, Stendhal, yo me acuerdo que eso era como, podíamos coger lo que quisiéramos y llevarnos lo que quisiéramos. Yo me acuerdo que yo me llevé todos esos clásicos y me puse a leer y para mí fue como, wow, esto es otra cosa, ¿sí? Y yo creo que eso sí me marcó a mí como darme cuenta que había otra literatura muy diferente, pues porque en el colegio lo que a uno le pasaban eran resúmenes, o sea, eso por más que estuvieran en el programa, eso no, pero sí saboreé como una cosa que a veces de pronto ni entendía, pero no me importaba no entender porque ahí me di cuenta que había algo y empecé a leer, a leer, a leer y yo creo que incluso eso marcó mi vocación, pues, para estudiar literatura, ¿no? Ujú. A propósito de lo que dices, quería leer un pequeño trozo de este libro que se llama Leer, de Gabriel Said, Ujú, que, que a mí me gusta mucho, que son artículos de él, a propósito de los clásicos. Y él dice en un artículo que se llama La ambición de una poesía total, dice, la tierra es más habitable después de Cervantes. El Quijote hace habitables las situaciones quijotescas, las configura, las ilumina, las crea como una posibilidad permanente, como una tentación definida, extiende las fronteras del mundo de la acción, visto irónicamente. ujú. Esto como, claro, como habitar el mundo desde ¿verdad? Estas experiencias estéticas. Em, en ese sentido, tal vez preguntarte cuál es la importancia que tiene para ti, digamos, el arte en general y pensando en la literatura, ¿verdad? Como arte mayor, como todas las otras, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene el arte en la vida cotidiana? También pensando y también tomando algo que dice acá Gabriel Said, en personas o corrientes o visiones que sostienen que el arte es un bien de lujo, ¿verdad? Y acá dice Gabriel Said, dice, a pesar de que el hombre de las cavernas hacía arte y de que la gente más pobre baila y canta, hay quienes siguen suponiendo que el arte se hace después de haber resuelto los problemas prácticos o por los pocos elegidos que están más allá de los problemas prácticos. Con lo cual, ya sea para enorgullecerse de ese lujo o para despreciarlo, se da por entendido que la dimensión estética del hombre es un lujo innecesario. No, ¿Cuál yo es la... creo que eso es un prejuicio gravísimo, gravísimo. O sea, eso que él está señalando es cierto y es muy grave porque, pues claro, eso nos viene, como te digo, de la manera como nosotros nos conquistaron, nos colonizaron. Realmente eran unos privilegiados los que tenían acceso a la educación, los que tenían, sí, pero yo pienso que, y de las experiencias que yo he tenido con los chicos de, no sé, de habitantes de calle o del conflicto armado, con mujeres, por ejemplo, antes de pandemia tuvimos una experiencia con mujeres que aquí las llaman en ejercicio de prostitución, ¿no? O sea, eso del lenguaje correcto, yo les decía, no, trabajadoras sexuales. Yo en ejercicio de prostitución está el Senado de la República, que me mata. Pero no, lo que quiero decir, Mismo. con mujeres cuidadoras, eran tres grupos de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, mujeres trabajadoras sexuales y mujeres campesinas de Sumapaz. Y realmente no, o sea, ahí está el error. O sea, yo creo que unas políticas públicas deberían cambiar de raíz esa mirada, porque precisamente al habitar el arte, ya sea la literatura, la música, la pintura, nos permite, por un lado, nos desarrolla la capacidad creativa, pero la capacidad creativa y simbólica para no tener para no sentirnos determinados a vivir lo que la vida lo que nos tocó. O sea, una persona creativa no solamente es creativa con el arte, es creativa con la vida, o sea, con lo que le toca, dice, bueno, ¿cómo me las arreglo para cambiar esto y se ingenia una cosa y la otra? Eso lo nutre el arte, por un lado. La posibilidad de soñar en mundos posibles, de imaginar otras posibilidades de vida, imaginarlas y llenarlas de sentido, no lo da el arte. Entonces yo pienso que debería es como hacerse en algunas partes
y en algunos proyectos, algunas experiencias pero eso debería ser, personalmente pienso que eso debería ser como una cosa mucho más contundente y más de una política, pero pues no todo el mundo lo comprende así, infortunadamente, porque si nutriéramos a una población desde la base, ¿sí? De la dimensión estética, de la posibilidad de ser creativo, de descubrir y valorar su propia singularidad, su capacidad creativa. A mí me gusta mucho la mirada de Nussbaum, de Marta Nussbaum en ese libro del desarrollo de las capacidades humanas, no me acuerdo bien el nombre, que es, y que ella lo dice desde las políticas públicas, y es como no hagamos diagnósticos desde la carencia, hagamos diagnósticos desde, desde la potencia, o sea, somos seres de potencia, somos seres con capacidades, o sea, con potencial, pero todos, ¿sí? Tenemos, tenemos algo que aportar y tenemos toda esa capacidad, ya que se pierden a lo largo de la vida por la falta de oportunidades, es otra cosa. Entonces, por eso pienso que es muy importante el arte y no necesariamente, no es que yo primero soluciono lo material, al contrario, eso va de la mano porque eso me va a permitir a mí ser mucho más creativo pues para sobrevivir, no solamente para sobrevivir, sino para hacer la vida, o sea, es como encantar la vida también, en medio de la precariedad, una persona que ha tenido experiencia artística de alguna manera, es que tenemos como ese mito de que el arte es por allá para unos pocos, no, que ha vivido la experiencia, eh, ya sea porque ha crecido en un hogar en que, bueno, no sé, el baile, la música, los cuentos, las historias, todo esto, por más precario que sea, esas personas no solamente se relacionan de una manera mucho más fluida con esa adversidad, sino que se les ocurren maneras de cambiar esa realidad y de soñar mundos posibles, porque si nos impiden soñar los mundos posibles, la neurosis es total y yo creo que ahí viene lo que dice Michel Petit, a falta de palabra, el grito o el puño o la agresión, ¿cierto? La violencia. Mm. Em, bueno, esto de evitar este determinismo, ¿verdad? Este determinismo fatal que en el fondo si no tenemos arte no tenemos esa apertura, ¿cierto? A otras posibilidades. También no tenemos la posibilidad de sentirnos más acompañados, ¿verdad? Como con experiencias que nos identifiquen, etcétera. Y eso tal vez vincularlo, ya estamos hablando todo aquí desde los idealismos, de los supuestos idealismos, ¿cierto? Em, ¿qué, qué importancia tiene leer como o qué realidad tiene esto de leer para modificar el mundo, ¿verdad? Modificar el mundo no solo propio, sino que el mundo que nos rodea. Y por otra parte, ¿qué es de esta afirmación que a veces hacen y que algunos hacen y que otros se ríen de que en verdad leer hace que nuestra vida sea mejor y que seamos finalmente más felices? Bueno, no sé si más felices, pero al menos sí, bueno, no leer por leer. Yo no pienso que la lectura funcional y la lectura per se, hay mucha gente que se indigesta leyendo o que se lee y se traga todo esto entero. Yo sí creo que es muy importante eh, formar en un pensamiento crítico, o sea, la lectura. Por eso creo mucho también y últimamente he estado trabajando mucho sobre la conversación literaria. O sea, sí creo que esa conversación, que es el leer compartido y conversar sobre lo leído, no le resta la experiencia personal de la lectura, pero sí enriquece muchísimo, sobre todo un lector que se esté formando en desarrollar otras cosas como, por ejemplo, la capacidad de escuchar al otro, en que su interpretación no sea tan privada, sino que su interpretación pueda nutrirse de la interpretación de los demás y eso va a fortalecer esa comprensión de lo que se está leyendo. Y sobre todo porque es que a mí sí me aterra como, miren lo que está pasando en el mundo, a quién estamos eligiendo para que nos gobiernen, no quiero ni nombrar nada, pero
acabamos de tener catástrofes por todas partes, porque la gente se la traga entera toda, porque no hay un proceso de lectura ahí, pero un proceso una lectura más crítica, o sea, como más personal, donde personal por un lado, como con la capacidad del pensamiento propio, compartido con el pensamiento propio del otro, o sea, esa conversación es importante, pero si yo solo me trago los discursos o me trago los eslogans o me trago y me lo trago sin siquiera, pues eso está haciendo muchísimo daño. Puede que, no sé si seamos más felices o no, pues es que ese término de la felicidad también es un poco está, pues, no hemos entendido también mal, pues no quiere decir que no haya dificultades, pero yo sí creo que la lectura, o sea, por eso digo yo, no es tanto la cantidad de cosas que uno se lea, es, es cómo, qué hacemos con lo que leemos, cómo leemos, cómo nos detenemos como a, casi como a digerir. Aquí hay un filósofo colombiano que, bueno, ya murió, pero que me gusta mucho un libro, El elogio de la dificultad, Estanislao Zuleta, que habla de que los lectores deberíamos ser rumiantes, ¿sí? Ujú. Con los cuatro estómagos de los rumiantes, y es como los textos, pero ahorita como es así a la carrera, pues nos tragamos todo eso, pero realmente como alguien decía, ¿cuándo será que hay cursos de lectura lenta? Pues un poco criticando los cursos de lectura rápida que se volvieron un negocio terrible. ¿Cuándo habrá cursos de lectura lenta? Sí, de verdad. Y yo creo que eso sí es un trabajo muy importante para la mediación. O sea, creo que ahí los mediadores tenemos mucho que hacer y al menos o sea, yo creo que lo que hagamos en nuestro espacio, o sea, me voy un poco a lo que han llamado ahora la micropolítica. Yo sí creo que lo que hagamos cada uno de nosotros en nuestro espacio es muy importante, es muy Ujú. valioso. Uno no va a cambiar la humanidad entera, eso es imposible, nadie lo puede hacer. Además, pretenderlo, pues ya sabemos todos las fatalidades que trae pensar eso, volverse mesiánico, no. Uno, en el espacio que uno tiene, yo creo que como mediadores sí podemos hacer muchísimo en que esas personas con las que estamos trabajando, esos niños, esos jóvenes, esas poblaciones, nosotros podamos mediar esos encuentros con los textos de una manera mucho más rica, mucho más personal, mucho más compartida, mucho más humana. Y yo creo Ujú. que eso realmente queda en la gente. O sea, cada uno cogerá su camino, pero eso, uno no puede medir eso, es muy difícil medir eso, pero Ujú. es muy importante, porque yo estoy casi segura que si uno lo midiera, esas cosas, uno creo que todos hemos tenido experiencias, ay, ese taller que usted me dio fue buenísimo sí, y me cambió la vida, o eso tal cosa, o gracias a tal cosa, uno eso lo vive todos los días, no lo Ujú. puede medir, pero yo pienso que uno sí tiene un papel muy importante que jugar ahí, al menos de hacer, de crear condiciones y hacer posible que esas personas con las que estamos trabajando puedan tener una experiencia con los textos, con el arte, con la lectura, sí, como muchísimo más, y muchísimo, sí, como, pero eso yo me devuelvo a lo que decía ahora, una cosa mucho más sencilla, más afectiva, más de acoger, más de hospitalidad, y donde cada persona tenga ahí la posibilidad de expresarse, de opinar, en muy pocos espacios tienen nuestros niños para eso, por ejemplo, nuestros jóvenes, ¿sí? Ujú. Para poderse expresar, para poder crear, para no ser juzgados, estigmatizados. Entonces yo pienso que sí creo que eso es muy importante y cada vez se vuelve más importante, ¿sí? Yo les recomiendo mucho a Marta Nussbaum. Hay varios textos de ella. Yo quisiera estudiarla más. Hay unos jurídicos dificilísimos que no los entiende nadie, una filosofía jurídica así muy complicada, pero tiene unos textos como, no sé, sin fines de lucro, por qué la democracia necesita de las humanidades, que es un texto que incluso está editado en Buenos Aires por Katz Editores. Ese librito uno se lo debería es como masticar todo, ¿sí? Está ese del desarrollo de las capacidades. Hay uno muy bello que lo editó hace mucho tiempo la editorial Andrés Bello, que aquí pues ya no sé, aquí ya no se consigue. Eso es un tesoro que yo cuido mucho porque alguna vez en Chile lo conseguí, que se llama
el Justicia Poética de Martha Nussbaum también, Ujú. porque ella un poco todo su planteamiento es que los decisores de política deberían leer más literatura Bueno. para poder, para poder dimensionar, ya no tomar decisiones como si fuera un tablero de ajedrez, sino que pudieran dimensionar la humanidad, o sea, el ser humano, y qué significa para cada ser humano esas decisiones que se están tomando. Entonces, es muy bonito porque lo hace dialogando con un libro de Dickens, con una novela de Dickens, y con escenas de la novela va como generando la reflexión. Este es un ejemplo, pero hay varios autores que están en ese, pues, que yo pienso que sí es importante que nosotros, como para sustentar también algo que uno seguramente intuye, sí, pero que necesita más fundamento, como decimos, para poderlo, es bastante también más convencido, ¿no? Ujú. De todas maneras. Em, bueno, hay tantas cosas entretenidas que salen de lo que nos dice, pero hay un tema que es muy importante y es muy interesante como tú lo enfocas, que es esto de cómo conciliamos la tarea de formar lectores con esto del aprendizaje pedagógico de la lectoescritura, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esas actividades que están en veredas tan distintas se complementen? A ver si nos puedes hablar un poco sobre eso. Pero yo pienso que ahí hay una persona que nos enseñó mucho de eso, que es Delia Lerner. Yo creo que ese libro de Delia Lerner de lo real, lo posible y lo necesario, como la lectura en la escuela, da muchas luces para eso, porque precisamente ya lo que plantea ahí, ¿sí? Es, es que ese es como el planteamiento, o sea, cómo armonizar esos dos que la escuela tiene. Por un lado, el deber de enseñar a leer, pero ya le piden también que forme lectores para la vida. Entonces dice, ¿cómo hacemos? Pero yo pienso que hay, o sea, ella lo que plantea ahí es un poco desde el punto de vista pedagógico como proyectos, ¿sí? Proyectos, mm, o sea, como que le abramos que la escuela le abra las puertas y a la lectura, cómo ocurre en los espacios sociales y culturales. Es un poco como miremos cómo lee, cómo circulan los textos y qué sentido tienen y cómo circulan en lo cultural, en lo social y cómo eso lo podemos traer a la escuela, ¿sí? En escenarios ¿sí? Que de alguna manera estén recreando eso. Pongo un ejemplo, como no sé, uno va a recitales de poesía o a cuentos con los poetas o algo, bueno, hagamos algo así en la escuela, y entonces empieza como a llenar la escuela de todos esos escenarios vivos y que tienen mucho más sentido, y cuando menos piensa, pues ese lector ya se fortaleció y quiere incluso leer por sí mismo. Y hace muchos años también, muchos años, que yo creo que tampoco eso se ha agotado, Bruno Bettelheim, y el mismo del de psicoanálisis de los cuentos de hadas, tiene un libro es que a mí se me olvidan las cosas ahora, aprender a leer, o sea, es un libro que hace un análisis, creo que es aprender a leer, bueno, hace un análisis de los libros de texto, de algunos libros de texto, de cartillas de la escuela, y con el planteamiento de que, bueno, ¿cómo hacen si los niños hacen un esfuerzo tan grande para alfabetizarse, para decodificar? ¿Qué es lo que hace que se vuelvan lectores? No es la decodificación, eso es un paso necesario, por supuesto. Entonces, él lo que plantea ahí es cómo, una vez han pasado ese paso, cómo acompañarlos y llenar de sentido ese esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande aprender a leer, o sea, aprender a descifrar. Y entonces dice, el niño de por sí cuando lo logra empieza a leer todo lo que encuentra, los letreros en la calle, todo, los paquetes de los supermercados, o sea, todo lo de las tiendas, pero ¿cómo acompañar? Entonces ahí es donde entra la literatura a jugar su papel. O sea, entonces rodeémoslo de cuentos, de poemas, de muy buena literatura que le permita darle sentido a ese esfuerzo tan grande que es de codificar. Entonces, y que vuelve y eso dialoga con lo que dice Delia Lerner años después, que es decir, démosle sentido, ¿sí? Y yo pienso que, bueno, eso
en la pedagogía activa, pues que no es tan nueva, ya no es nueva pedagogía, pero que en un momento dado se llamaba la nueva pedagogía, pues precisamente venía como los niños, como eran nutridos con lecturas y lecturas y lecturas, el aprendizaje del método y ahora toda la lectura del libro álbum, de las imágenes, cuando les llega el momento de Vamos. formal de aprender a leer, sí, se queda en el ejercicio de descifrar, pero si no está acompañado por nada más, pues es un lector perdido, se aprendió, se alfabetizó, pero no se hace lector, ¿sí? Entonces yo sí creo que hay que alfabetizar por un lado, pero acompañado de lecturas que tengan sentido, de textos auténticos de la cultura, ¿no? No de textos Ujú. fragmentados para enseñar las letras o las palabras. Beatriz, pero dentro de eso mismo, desde los propios mediadores, los profesores, etcétera, claro, está esto como de la decodificación, ¿verdad? Y ya como el máximo siguiente es la comprensión, ¿cierto? Es como la decodificación y la comprensión. Y quedan fuera tantas otras variables que tienen que ver claro, con cosas que tú has hablado, con lo afectivo, con el desarrollo de la empatía, con el pensamiento crítico, ¿verdad? Con la creatividad, etcétera. Tenemos ahí de pronto, bueno, como sociedad una deuda porque muchas veces por desconocimiento, porque no sabemos, pero también, al menos acá desde Chile, no sé cómo será ya, también desde las escuelas de pedagogía, desde el aprendizaje, desde nuestros maestros, etcétera. No, claro, es que ahí haría falta, bueno, aquí eso ha cambiado mucho. No, claro, cuando uno recorre el país, pues hay unos lugares muy alejados que no, pero aquí sí ha cambiado mucho como esa conciencia de que la decodificación es apenas una etapa de todo el aprendizaje lector, o sea, es apenas una etapa que no empieza cuando se decodifica, que la lectura empieza desde que nace el niño, incluso desde que está en el vientre materno. Entonces, tener esa conciencia y sí, y valorar esa relación del niño con la palabra oral, con los libros, con el libro álbum, con los libros de imágenes, el estar, o sea, el concebir la lectura como una práctica cultural, ¿sí? Ujú. Entonces, si es una práctica cultural, pues debe estar, no sé, en las bibliotecas, biblioteca en la casa, la conversación, las historias, los cuentos, o sea, todo eso, eh, pues va a ir generando una cultura lectora. Eso es el ideal, puede que eso no ocurra en todas partes, pero desde los maestros, al menos yo he trabajado mucho con las educadoras de primera infancia, no sé, de bienestar familiar, que es como el instituto así que regula todo eso en todo el país, y yo pienso que ahí sí se ha hecho un trabajo pues como desde la política pública de primera infancia, como con mucha conciencia de que, y ha habido muy buena selección de libros para los niños y llegan por allá a los lugares más perdidos, pero eso digamos, ha nutrido muchísimo eh, a los mismos niños, de tal manera que cuando llegan ya a la escuela formal, o sea, salen de los jardines de la primera infancia y llegan a la escuela formal, muchos de esos niños pues ya llegan como con un bagaje que les ayuda a pasar por la etapa de la decodificación rápido y entonces pues ahí viene todo lo que se hace en la escuela con con las, no sé, con las colecciones. Bueno, ustedes están mejor en bibliotecas escolares que nosotros, pero digamos que las selecciones que se han hecho aquí para biblioteca escolar, las últimas de los últimos años, ya están mucho más centrados en una buena y en espacios, lecturas de viva voz, como muchos escenarios en la escuela para acompañar ese aprendizaje lector. Y ahí se va formando la conversación, el sentido crítico, todo eso, pues con muchas deficiencias, por supuesto, porque es que eso sería una cosa que uno quisiera que tuviera muchísima más importancia y ustedes saben que infortunadamente educación y cultura en nuestros países es como el menor presupuesto.
¿sí? Entonces, perdón, yo me quito la ruana, me dio calor. Entonces, pues, o sea, son muchas realidades y muchas, pero yo pienso que en la medida en que eso se siga, eh, esto que estamos, lo que están haciendo ustedes, se siga trabajando en los diplomados, en los espacios de formación de los mediadores, pues es muy importante porque pues uno quisiera que fuera con mucha más fuerza y con mucho más, sí, Mm. mucho más empeño. Pero yo creo que que la clave ya está dada. Puede que no, bajar eso a la realidad sea más difícil, pero digamos que la comprensión de que es por ahí el camino, yo creo que sí está pues mucho más instalada que antes, ¿no? Ujú. Eh, No sé, bueno, no es el paraíso aquí tampoco, no te no, no, creas, no, a mí, pero sí creo que mirándolo en perspectiva, sí ha cambiado muchísimo a como era antes, pues. Sí, yo tengo una mirada, porque yo llevo pues 40 años en esto, entonces yo ahí puedo ver como todos los cambios y yo digo, bueno, pues no es el ideal, pero estamos hemos hecho mejor. muchas conquistas en este sentido y muchas mejores comprensiones, digamos, ya comprendemos la infancia de una manera distinta, la necesidad de que, o sea, ya, por ejemplo, aquí ya hay unos planes de lectura que se volvieron políticos, el plan de lectura de escritura de oralidad es política pública ya y pueden cambiar los gobiernos y a eso se les siga apostando, porque pues eso es una conquista, eso no pasaba antes. Te iba a comentar que, bueno, yo tuve la suerte de ir a la fiesta del libro de Medellín, que Ujú. ya desde el nombre es maravilloso, ¿verdad? Porque es realmente una fiesta. Y me tocó conocer varias bibliotecas comunitarias, que, bueno, acá en Chile la verdad es que no son tantas, o sea, uno conoce una que otra por ahí experiencia. Em, ¿Cómo es eso en Colombia? ¿Hay muchas, hay pocas? ¿Cómo se soporta? Acá en Chile tú decías están muy bien en bibliotecas escolares. Bueno, depende qué es bien, pero claro, las bibliotecas escolares son aquí como la columna vertebral, ¿verdad? De las políticas públicas, o sea, es como por donde llega y las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas, sí. Pero ¿cómo es este modelo de la biblioteca comunitaria o la biblioteca popular en Colombia? Bueno, mira, yo creo que aquí lo más fortalecido son las bibliotecas públicas, las públicas estatales. Ahora hablamos de las comunitarias y populares. Se ha hecho un esfuerzo, y ahí lo digo con conocimiento de causa porque he estado en varios momentos ahí, pero desde el 2003, hace 20 años, se hizo como un diagnóstico de en qué estado estaban, o sea, cuántos municipios del país no tenían biblioteca pública o ningún servicio bibliotecario público. Y, y en qué estado estaban las colecciones y las bibliotecas mismas y las colecciones de los que sí tenían. Y eso, porque las cosas se dan por voluntad política o porque en ese momento Mercurio no estaba atravesado, no sé por qué, fue una gracia que se hiciera un documento de política pública, un COMPES que llamamos aquí, o sea, un COMPES asegura presupuesto y asegura una política a largo plazo y había gente en ese momento que le interesaban las bibliotecas públicas y empezaron y se hizo y se puso una meta de gobierno en ese momento, pero después fue una meta ya de país de que todos los municipios del país tuvieran biblioteca pública. O sea, a lo largo de todos estos años se ha fortalecido muchísimo toda la infraestructura bibliotecaria y todos los programas de la biblioteca pública y la red de bibliotecas públicas del país. Y eso es de verdad, hace no más antes de la pandemia, volví a ser jurado del premio, porque hay un premio nacional muy bueno y como muy, que le dan mucha importancia y a uno de jurado uno va y viaja, así, hasta en avioneta estuve por allá en la selva, o sea, uno va y viaja y conoce de primera mano las 10 o 9 o 10 bibliotecas que uno escogió, que quedaron como finalistas, y uno va a ver en vivo lo que pasa ahí, y uno dice, no, eso no puede ser, maravilloso, o sea, lo que eso ha generado. Pero yo creo que eso ha irradiado a otros tipos de bibliotecas y a otras redes. Entonces eso, aquí ha habido una cosa muy particular que es muy de aquí de Colombia y es que el Banco de la República es, es, eh, es una entidad, o sea, tiene bibliotecas y centros culturales,
pero como en una cosa mixta entre lo público y lo privado. Entonces ellos han desarrollado mucho lo cultural en las regiones y, y tienen bibliotecas y tienen una red de bibliotecas muy fortalecida, que trabaja en asocio con esas bibliotecas públicas estatales. Entonces, si tú vas a ver a un municipio, a un departamento, municipio, ya encuentra que son dos bibliotecas con músculos, llamémoslo así, que se alían y eso irradia, y eso ha generado, por ejemplo, Medellín, hay unas ciudades, no tanto Bogotá, pero Medellín tiene bibliotecas comunitarias muy fortalecidas que son sostenidas mucho por ONGs, ¿sí? ¿Sí? Organizaciones no gubernamentales, por incluso esfuerzos de la misma comunidad, pero esas bibliotecas de alguna manera en Medellín, sobre todo, la red de bibliotecas públicas vela por esas bibliotecas, o sea, sin que generen dependencia, porque parte de las bibliotecas populares y comunitarias a responder a los mandatos digamos, del político, de la burocracia, no, pero sí están apadrinadas de alguna manera por la red de bibliotecas públicas. En Cali pasa lo mismo, ¿sí? Y entonces yo pienso que ha sido como todo un sistema que se ha ido como, sobre todo a nivel, y eso se ha fortalecido mucho desde cultura, desde lo que son Ministerio de Cultura y Secretarías de Cultura, más que desde educación. Educación se ha quedado más. Educación incluso en ese momento no se quiso sumar a la Plan Nacional de Lectura, sino con libros, al menos no quiso, sino que fueron muchos años que nos quedamos atrás porque ellos lo que hacían era usar los libros de la biblioteca pública y uno sabe que eso es otra cosa, o sea, que no es lo mismo y que ahorita sí ya como que se despertaron y empezaron hace unos 10 años para acá a acomodar, bueno, a dotar, a hacer incluso un censo que no lo tenían de cuál era el estado de las bibliotecas escolares y bueno. Ujú. Entonces yo creo que por eso los municipios la única infraestructura cultural que tienen es la biblioteca pública. Ahí pasa todo lo cultural del municipio. ¿Mm? Ujú. Lo que te iba a decir, bueno, hay tantos temas que nos quedan, pero hay personas que te quieren hacer preguntas, muchas preguntas. Nos queda hablar del tema de lo digital, por ejemplo, del tema mismo de cómo medir el comportamiento lector, qué herramientas usar, etcétera. Pero yo no quería terminar sin que, por favor, nos contaras la historia de Yadir. Ah, es que eso fue una experiencia muy bonita porque cuando, cuando el proceso de paz, sí, que después se nos truncó mucho con el último gobierno, y ahora lo están retomando, pero cuando el proceso de paz que se desmovilizó la guerrilla de las FARC, ellos se fueron a unos campamentos, ¿sí? Mientras se adecuaban entraban como se insertaban, digamos, lo que llaman aquí en la vida civil. Entonces, la Biblioteca Nacional, es que aquí la red de bibliotecas públicas depende de la Biblioteca Nacional, o sea, depende del Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, y dentro de la Biblioteca Nacional, que eso no se da en todas partes así, está la red de bibliotecas públicas. Entonces, desde ahí se crearon las bibliotecas móviles que fueron a dar, comunitarias, que fueron a dar a esas zonas donde estaban los campamentos de los desmovilizados, ¿sí? Entonces, nos llamaron, dentro de ese programa, nos llamaron a varios escritores para que fuéramos, escritores sobre todo de literatura infantil y juvenil, para que fuéramos a uno de esos sitios y escribiéramos qué era lo que estaba pasando con esa biblioteca y con con los desmovilizados y con esa comunidad, ¿sí? Entonces yo fui afortunada que me llamaron ahí y a mí todo eso me gusta, o sea, a mí todavía me dicen, vamos por allá, a mí me encanta, o sea, porque eso le permite a uno conocer de primera mano un poco como lo que pasa en el país. Y en estos países tan grandes y diversos, pues mejor todavía. Entonces, a mí me mandaron, pues a mí me dijeron escoja y yo dije, escogí Belén de Bajirá,
que es un municipio que está entre dos departamentos, entre Antioquia y Chocó, y, y bueno, eso, para llegar allá eso había que coger el avión, el bus y todo hasta que yo llegué allá, y me encontré una experiencia maravillosa porque era dentro de ellos, las bibliotecas, esas bibliotecas móviles se organizaban donde pudieran. O sea, en este caso era en una escuela, pero abierta a la comunidad, y la bibliotecaria que manejaba eso era una mujer que había sido bibliotecaria pública en el Chocó y que estaba allí, y entonces tenía mucho conocimiento y mucha comprensión de su papel como mediadora y como bibliotecaria, y ella tenía un lema maravilloso que decía, donde esté la comunidad está la biblioteca, decía, y de verdad, ella se iba, o sea, era muy estratégica en ese sentido, ella llegó y ubicó cuáles eran los sitios donde la comunidad se reunía, y ahí llegaba con la biblioteca. ¿Sí? Porque la idea era que tuvieran esa sede, porque tenían que tener un espacio donde tener los libros, pero los libros se tenían que mover, era parte del programa, era una biblioteca móvil. Entonces, y también iban a los campamentos. Entonces ahí me encontré yo con con este joven, un joven con una cámara fotográfica, pues un desvinculado del conflicto, un muchacho joven que descubrió que podía, o sea, que tenía libertad y la cámara fue como su instrumento, él quería fotografiar absolutamente todo, ¿sí? Y no sé si se enamora o qué hizo con una chica que iba mucho a esa biblioteca y que leía poesía, y entonces ahí ven la historia que yo conté, que yo cuento y que yo escribo la crónica y que después yo uso un poco esa crónica para, creo que una de las charlas que di en Chile fue sobre eso, porque para mí fue muy impactante ver como el impacto que realmente que podía tener una cosa tan sencilla que era uno, sí, pero era sobre todo la gente, o sea, era esa bibliotecaria que además organizó un grupo, un grupo de amigos de la biblioteca muy vivo, muy comprometido, gente de las veredas, de las comunidades que eran el apoyo de ella en la biblioteca. Entonces, como que uno dice, no es tan difícil, no es tampoco ni siquiera, no era una gran biblioteca. Muy buena la selección de los libros, pero por ejemplo, tenía problemas con el internet y con la luz. Pero lo que sí tuvo esa dotación era que muchos programas estaban en el servidor, o sea que uno podía ir a la biblioteca y podía ver muchas cosas que supuestamente uno en otro momento ve en YouTube, pero las podía ver ahí porque ahí estaban grabados en el servidor. Y había unos chicos que estaban aprendiendo, no había maestro de baile, de danza folclórica, y lo aprendían era a partir de eso que tenía. Sí, entonces, ¿cómo se utilizan los recursos como al máximo cuando hay un buen mediador, no? Bueno, han sido unos momentos, ya vamos en 1 hora 20, maravillosos. Quería invitar a la audiencia a hacer alguna pregunta. Y si no, yo puedo hacer otra en cualquier momento, pero los invito a abrir el micrófono y a preguntar. A ver si... Voy a mirar el chat. Ya. Ana San Martín pregunta, ¿cómo romper el prejuicio del no me gusta leer? Yo creo que, bueno, buena pregunta. Yo pienso que cuando alguien me dice, no, a mí no me gusta leer, y yo, pero lo ha probado, como los niños que dicen, a mí no me gusta eso, no me gusta comer tal cosa, y dice, pero ¿la ha probado? No, no la ha probado. Entonces, yo estoy muy convencida que, por ejemplo, el acompañar, la lectura de viva voz, el acompañar a leer a otros, es una estrategia muy fuerte. ¿Por qué? Porque o sea, si a alguien no le gusta leer es porque no ha descubierto el placer de la lectura, o sea, no lo ha descubierto, lo han obligado, seguramente ha tenido experiencias negativas, no tiene sentido para esa persona, sea un niño, un joven, un adulto. Entonces, yo creo que ahí es un poco como acercarse a ese no me gusta leer, a esa persona, y como, por un lado, leer a esa persona, conversar, escuchar. Yo creo que sí nos toca ser muy buenos escuchas en esto de la mediación, escuchar al otro,
porque a veces uno llega con mucho, como con muchos supuestos o con muchos prejuicios sin darse cuenta, ¿sí? O con muchos prejuicios, o sea, unos juicios previos de, bueno, de pronto sí les gusta leer, pero cosas que no están legitimadas. Entonces, si yo llego con que es que esto es lo que hay que leer, pues el otro dice, no me gusta leer porque eso no es lo que, no es lo que lee. Entonces, yo creo que sí es muy importante, por un lado, escuchar mucho al otro, observarlo, escucharlo y y, y a partir de eso, como ofrecerle como mediador, como decir, bueno, ¿por qué no leemos esto? Leer de viva voz, eh, generar espacios como que acojan y lean. Eso se da desde el niño en el hogar hasta el grupo de jóvenes o en la clase o con las comunidades. Yo pienso que son cosas como mucho más naturales, como cuando uno habla con alguien o va a un barrio o alguna cosa y se pone a hablar con la gente y uno conversando, como no lo ve, sin que uno no se presente como el que sabe, ¿sí? Porque es que cuando uno se presenta que es que yo soy el que vengo aquí, y si uno va, por ejemplo, al campo, entonces yo soy el que vengo de la ciudad, la doctora que viene a decirnos cómo es la cosa, pues no, porque la gente se cierra, ¿sí? O no me gusta leer porque es que, ¿cómo voy a decir que a mí me gusta leer eso, que eso no está legitimado? O sea, pasan muchas cosas ahí. Entonces yo pienso que de pronto preguntarnos, hacer las cosas un poco de una manera más natural y más, sí, como más teniendo en cuenta esos al otro, leer mucho a los otros, ¿sí? Para ir precisamente como desbaratando esos prejuicios de no me gusta leer porque si no le gusta leer es porque no ha probado realmente el placer de leer o porque le da mucha dificultad. Y es que si a uno le da una dificultad a algo, es como que a mí me pongan a leer un texto, no sé, en alemán pues en alemán. Más o menos sé que es alemán y alguna palabrita, pero la dificultad es muchísima. Y entonces me dice, no, es que a mí me van a pedir cuentas de eso que yo me leí. Pues a mí no me gusta leer, ¿sí? Pero si a mí alguien me lee, yo ya no tengo que pasar por eso, pero lo bueno de que alguien me lea y alguien me lea y alguien me lea es que yo estoy leyendo, o sea, me está nutriendo de recursos que me van a servir para llegar a un momento o sea, que pueda irse dando la lectura o sea, por uno mismo. Por eso la lectura en voz alta es tan potente, porque pues, está permitiendo que es muy inclusiva en ese sentido, está permitiendo que muchas personas que les da trabajo tienen dificultad al entrar ahí a esos textos por muchas razones, no solamente porque no sepa el idioma, sino por las estructuras lingüísticas o porque de pronto no tiene el bagaje para entrar en ese texto, pero si se lo leen, si lo comparte alguien y lo conversamos, pues es otra cosa. Ahí poco a poco va como entrando en ese universo que es la letra, pues que es la cultura escrita, ¿no? Ujú. Javiera está levantando la mano, va a hacer una pregunta. Muchas gracias, Beatriz. Sí, hola, ¿qué tal? Beatriz, muchas gracias, un placer escucharte. Leí tu libro de mediadores, muy bonito, lo usé también para mis investigaciones. Yo estoy investigando sobre el cuerpo en la lectura, ¿no? Eh, Sobre todo desde la práctica, desde los feminismos, y me gustaría saber cuando tú escribes o estás leyendo, cómo piensas tu cuerpo, ¿no? El cuerpo, no solo desde los sentimientos, de los sentires, sino sobre todo desde Abya Yala, desde Latinoamérica, que hablamos de los sentipensares a esta altura. Nosotros construimos epistemología latinoamericana, de coloniales, tú también lo nombraste, me parece clave. Y por eso me gustaría saber cuando tú lees o estás escribiendo, cómo sientes tu cuerpo físicamente también. Y lo otro, saber qué estás leyendo en la actualidad, tú, cuáles son tus libros de cabecera. Yo me imagino por ahí que puedes contestar que tienes un montón y están todos incompletos. Me encantan esas respuestas. Eso. Pero sobre todo me gustaría escucharte sobre reflexionar y experimentar la lectura desde la corporalidad, porque
La lectura desde mis investigaciones es un acto corporal también, no pasa por el cuerpo, pero literalmente, digamos, o sea, como no solo la emocionalidad, sino que hay reacciones físicas muy profundas que están ocurriendo desde la lectura. Y tu voz para mí, tu opinión sería muy importante porque te estoy citando también en algunas de mis investigaciones como, como dentro de mi marco teórico. Bueno, Muchas mira, tocas varias cosas. Personalmente, cuando yo estoy escribiendo, yo camino mucho. O sea, no sé, a mí se me activan los pensamientos caminando, ¿sí? Entonces, yo salgo a caminar y con la idea de la cabeza porque estoy escribiendo algo y a mí se me... Incluso ahora ya salgo con esto y ahí mismo grabo. O sea, grabo para que no se me vaya la idea. ¿Sí? Y eso me ayuda muchísimo, porque sí creo que el cuerpo moviéndose, bueno, eso no lo digo yo, eso hay los peripatéticos, eso viene de la filosofía y hay mucha como teoría sobre eso, pero realmente el cuerpo en movimiento yo creo que sí activa para mí el pensamiento. Em, yo me tengo que, o sea, yo tengo mucha disciplina, es lo único de las pocas cosas que le debo a las monjas. Entonces yo me levanto temprano, muy temprano, porque me despierto muy temprano y bueno, pongo un ejemplo, pero me lo preguntas a mí. Yo me organizo como si fuera para una oficina y me siento aquí en el estudio a las 8 de la mañana, pero me organizo, me visto, me pongo como si fuera a salir, porque hay gente que se queda así, si no va a salir, se queda en la sudadera o en la pijama. Yo no soy capaz, o sea, yo me tengo que bañar, organizar y sentirme como si fuera a salir. No, no es que el otro esté mal, solo que a mí se me da así y entonces yo ya empiezo. Me paro mucho porque los ojos se me afectan mucho con la pantalla y bueno, la recomendación del médico es que haga pausas activas y me muevo mucho por acá. Yo vivo sola ahora, entonces por el apartamento hablo sola, vengo, tal cosa. Entonces todo eso sí, claro que sí. Y hay textos que me han afectado. Mire, cuando yo estaba escribiendo la biografía de María Cano, que es una mujer revolucionaria de los años 20, que además me tocó leer mucho de política, y la política es horrible, o sea, en general la politiquería, como la manejan, no es que la política somos seres políticos, pero hubo un texto que a mí me hizo vomitar, o sea, yo me leí todos esos documentos y yo terminé en el baño y yo decía, ¿a mí qué me pasa? O sea, yo sí creo que todo eso lo afecte a uno, ¿sí? Como hay textos o poemas, por ejemplo, yo tengo muchos libros de poesía por ahí que cuando estoy así como un poco mal o deprimida, me pongo a leer poesía en voz alta, me siento. Lo bueno es que como nadie me mira, entonces yo no me siento juzgada, porque es impresionante uno cómo sí lo afecta como lo miran los demás. Yo, de los grandes placeres que tengo yo ahora en la vida es vivir sola. Pues no me siento sola porque yo digo, nadie me está mirando. O sea, como que me siento más libre. Es absurdo, pero es verdad. Pero bueno, lo otro que tiene que ver con que estoy leyendo es que, pues yo sí, yo tengo libros de todo porque estoy leyendo para muchas cosas, pero una cosa que me tiene muy feliz es que estoy haciendo un taller. Lo hago los domingos cada 15 días con unas chicas de 30 a 35 años que se llama Ojo de Mujer. Entonces estamos leyendo libros, literatura femenina, pues de mujeres, y reflexiona, o sea, ellas escriben, hacemos un pues, taller literario, pero estamos reflexionando mucho sobre eso, sobre cómo las mujeres, o lo femenino más que las mujeres, porque lo femenino puede estar en un hombre también, o sea, cómo la mirada femenina se relaciona con el mundo, cómo mira, qué mira, y ha sido maravilloso. Entonces ando a la búsqueda, y no quiere decir que no todos los textos tienen que ser de mujeres, o sea, eso no se vuelve un dogma. En estos días me encontré, me acordé de esas instrucciones para subir una escalera de Cortázar y dije, esto me sirve para mi taller y entonces bienvenido Cortázar, o sea, no me voy a poner con falsos feminismos, sino que depende un poco como en lo que yo esté, ¿sí? Por otro lado, estoy como investigando para una novela que quiero escribir, entonces también, entonces yo voy cambiando lecturas dependiendo en qué me concentre, pues, ¿sí? Y de pronto tengo la novelita por la noche, porque yo no veo televisión, entonces, en vez de ver televisión, yo me encarreto con alguna novela así que me encante,
o alguna autora, que ahora estoy muy encarretada con Cristina Rivera Garza, la mexicana. Entonces, sí, son como diferentes lecturas. O sea, porque en eso sí, yo no creo en una cosa tan, o sea, pues cada persona y sus lecturas, eso es muy singular y tiene mucho que ver con la vida de cada persona, ¿no? Ujú. Muchas Eh, gracias, Beatriz. bueno, Beatriz, ya estamos, llevamos 1 hora y media. Hay muchas preguntas, pero no queremos abusar de tu nobleza. No, yo no, yo estoy feliz. Es porque ustedes, me imagino, tienen unos tiempos. Yo me puedo quedar aquí, estoy muy contenta aquí echando carreta, digo yo, y escuchando, pero no, por mí no hay problema, de verdad. Nadie me Bueno, espera. el gozo de vivir sola, esto de no tener la mirada del otro, ¿cierto? Sí, sí, Eh, sí. Walter pregunta, ¿cómo hacemos para leer más en familia? Bueno, acá en el arte de la mediación tú tienes como casi las instrucciones para subir la escalera de cómo promover la lectura en el seno de la familia. A ver si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, yo ahora soy, o sea, yo no sé, mis hijas crecieron bueno, porque afortunada que yo he trabajado con libros siempre y en una época cuando ellas eran pequeñas, yo trabajaba en Funda Lectura y coordinaba el comité de evaluación de libros, entonces, entre libros para niños. Entonces yo traía acá y ellas me ayudaban a evaluar. Hoy en día con mis nietos, sobre todo con el nieto menor, o sea, la mayor ya está adolescente y ya no quiere saber nada de lectura, pero yo leímos mucho juntas. Pero yo sí creo que ahí hay un acto de amor, o sea, que es eh, eh, esa felicidad que le da a un niño estar con la persona que lo quiere, que siente genuino ¿cierto? El amor sí, que no está ni para regañarlo, ni para, no quiere decir que uno no lo regañe, no, pero digo yo que ahí hay algo muy mediado por el afecto, ¿sí? Y que es bien importante. Entonces yo, por ejemplo, yo soy como me espera con ansias el nieto, porque mi hija le lee por la noche y se acuestan a leer por la noche y es compañía. Yo siento que ellos asocian también, o sea, yo veo que, por ejemplo, con la mamá hace un tipo de lecturas y conmigo otras, ¿sí? Pero yo pienso que sí es muy importante los espacios como que se abran dentro del hogar, sobre todo como casi que un pretexto, ojo con lo que estoy diciendo, un pretexto para estar juntos. Pero ese pretexto se vuelve texto, porque finalmente ahí uno aprovecha, a veces cuenta una historia personal, pero pues, porque a ellos les gusta mucho que uno les cuente cómo era antes tal cosa, o cómo se enamoraron los papás, o cómo tal cosa, o de pronto es un libro que les lee, un cuento que les gusta mucho, pero yo creo que eso no como que me toca leerle ahora, yo bien cansada que estoy, me voy a ir a leer. No, porque eso pasa mucho y yo lo entiendo. Y gente dice, pero es que yo no, preferible que no. O sea, es mejor descanse porque eso es una cosa que se da de manera que ellos lo tienen que percibir, que es de manera como muy auténtica, ¿cierto? Muy generosa en el buen sentido de la palabra. Entonces, pero yo sí pienso que esos espacios son vitales para ellos, para los niños, incluso para los jóvenes. Lo que pasa es que con ellos hay que usar estas estrategias, de pronto dejar unos libros por ahí, o de pronto uno sabe que le gusta tal cosa y entonces de pronto, no sé, no, si ellos le ven demasiada intención a uno que les va a leer, ellos salen corriendo, o sea, sobre todo los adolescentes, ¿no? Yo tengo un hijo que empezó igual, no me gusta leer, no me gusta leer, ya tiene 10 y ya, no le gusta leer, no le compramos libros, no, ya, lo dejamos tranquilo. Ay, solo volvió. Claro, Eh, claro. Te quería preguntar algo, bueno, pasa de pronto uno que se dedica a esto o trata de dedicarse a esto, uno de pronto va con los hijos o con algún sobrino, qué sé yo, a la librería y uno le dice, elijan el libro que quieran. Entonces, después de que uno le ha leído cosas maravillosas, ¿verdad? Que le ha leído unos autores increíbles, que le ha leído poesía, y van y eligen el libro de Disney. ¿Qué hacer ahí? Nada, comprárselo. Porque sí, sí, mi hija sufre con eso, porque esa es muy así. Mamá, mire lo que quiere comprar.
pues Sí. compre, claro, yo ya soy abuela, yo lo veo diferente, yo, pues cómpreselo, o sea, eso lo quiere, pues, o sea, a no ser pues que sea una cosa muy costosa y que uno dice, no, yo no la pagaré por esta cosa tan, pero realmente yo creo que sí, porque pues, si lo pides porque lo está necesitando, eso no quiere decir que si fuera eso lo único que leyera, uno dice, bueno, pero afortunadamente tiene lo que uno le está ofreciendo, tiene otras experiencias lectoras, entonces yo creo que no hay que tenerle mucho miedo a eso. También eso ayuda a afinar el criterio del gusto, porque si ese niño lee cosas muy buenas o le han leído cosas muy buenas y de pronto quiere leer eso, él mismo irá conformando su criterio lector. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Y si se lo puede comprar, yo se lo compraría. Ajá. Es como lo que tú decías bueno, que hay que probar platos buenos, platos malos, o para que te guste, o sea, para hablar de cine te tienen que tocar a veces películas malas, otras buenas, pero claro, ahí está Yo la hago cosa. mucho, claro, porque finalmente ya el señor está pidiendo la palabra, ya voy, porque finalmente el criterio, o sea, los criterios lectores se forman y lo va formando cada uno en su camino, el camino lector es cada uno, uno no le van a dar una fórmula, porque es que, sí, pero en la medida en que uno pruebe de una cosa de la otra, se le va mejor, o sea, va cambiando, si uno ha probado cosas muy exquisitas, uno mismo dice, ay, de pronto no puedo comerme eso siempre, pero ay, qué delicia uno poderse comer tal cosa. Sí, o sea, ¿ves? Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Y por otro lado, me gustan mucho las degustaciones lectoras como estrategia de mediación en una biblioteca, y es como muchos libros allí para que degusten, y la degustación es que se sientan y es súper sencillo, pero es súper potente. Entonces prueban, leen, y uno les da más o menos una guía de decir, bueno, miren el libro, miren las contracarátulas, prueben el principio, miren a ver si les gusta o no, y léanse un poquito. Y luego de una degustación, nos reunimos todos, a ver, ¿tú qué probaste? ¿Sí? No, yo empecé con este libro, no me gustó, después con este. Eso es maravilloso como la conversación que se da ahí, y de pronto dices, es que yo me quiero llevar esto, porque es que este me encantó. O sea, uno va ahí descubriendo, porque la libertad, o sea, un lector para ser lector debe sentir libertad de elegir. Así uno le haga la trampa de que le está poniendo muy buenos libros ahí para que dentro de esos libros elija, ¿sí? Pero la sensación de que yo estoy eligiendo es vital en un lector, en la formación del lector y en un lector. A mí no me gusta que me impongan, a nadie le gusta que diga usted tiene que leer eso. Cuando uno le ha tocado hacer eso, uno le dice, ay, no, ¿cierto? Ajá. Porque la libertad es clave, pero sí las degustaciones son una estrategia maravillosa, maravillosa. Mm. Bueno, esa es una de las cosas terribles que pasan con los planes lectores en muchas escuelas, donde, claro, Claro. solamente hay una opción, ¿cierto? Y claro, y hay que leer este libro para este mes y a final de mes lo evalúo con, no sé, 50 niños están leyendo el mismo libro. Yo digo, qué desperdicio. Si con esa platica nos hubiéramos comprado 50 libros distintos. Claro, el profe con toda razón dice, pero ¿y yo cómo evalúo? El problema es que no tiene que evaluar, o hay que evaluar, pero de otras maneras. O sea, ¿ves? Ahí es que eso genera una necesidad de cambios de la pedagogía de la lectura muy grandes, que de pronto, pues no, cuando no se asumen, pues sí, el pobre maestro sí. compra manda a comprar el mismo libro a todos y qué desperdicio. Bueno, acompañar Sí, más pero que evaluar, ¿verdad? mm. Yo sí, No, es que allí Sí, están levantando el dedito. sí. Es que está Francisca y después Juan. Bueno, Sí. Creo que antes estaba Juan. Ah, ya, Juan, es que como levantaba el dedo, sí, ya, lo las vi. damas tienen preferencia, las damas tienen preferencia. No, dale, Juan. Mira, eh, hace más o menos 40 años que yo conozco este tema del fomento electoral en Chile, por lo menos. Ya entonces quería preguntarle a nuestra queridísima profesora, en esos años, 40 años atrás, se decía que en Chile los niños leen poco y todos los esfuerzos de fomento lector, llámese animación de lectura, mediación de lectura, tienen como objetivo formar más lectores o despertar, como dice entre líneas, este pequeño lector que llevamos todos dentro, ¿verdad? Entonces, se ha preguntado, y de hecho le preguntaron a Constanza el miércoles, jueves pasado, en la Feria del Libro, ¿cómo está este tema de se lee más o se lee poco? Porque yo con cierta frecuencia escucho, de nuevo, hace 40 años,
decir que en Chile se lee poco. Entonces yo digo, pero bueno, ¿en qué ha quedado este trabajo que han hecho los mediadores? No ha tenido consecuencias, no ha tenido, ya. Entonces, por eso yo quería preguntarle, ¿cuál es su impresión? Si conoce usted algunas cifras, algunas estadísticas, pero si no, ¿cuál es la impresión que usted tiene si se lee más o se lee menos actualmente? Esa es la Mira, yo la pregunta. verdad es que no creo en esas mediciones. O sea, yo incluso tuve la oportunidad en el CERLAL de trabajar en esas mediciones y esas mediciones pueden tener la mejor intención, pero no nos están dando cuenta de verdad de lo que pasa. ¿Por qué? Primero porque varias cosas. Esas preguntas, esos cuestionarios vienen, los modelos originales están dados por las editoriales por el consumo de libros. Entonces miden eso. No están midiendo una cantidad de cosas. O sea, la sociología de la lectura nos ha enseñado mucho de mirar a los lectores de otra manera. Entonces no es la cantidad de libros. Claro, entonces esas cifras se dicen, no, es que en Colombia se leen 2 libros, .5, yo no sé qué, o sea, en Chile, tal. Yo creo que eso no nos está dando cuenta, porque yo creo que lo que tenemos que mirar es otra cosa. Por un lado, los lectores, o sea, más bien la mirada como de la sociología de la lectura que dice, bueno, ¿qué leen y cómo leen y qué se hace con lo que se lee? ¿Y de qué manera están leyendo? Yo pienso que, por ejemplo, los jóvenes están leyendo de otra manera. Lo que pasa es que nosotros venimos de modelos anteriores y nos da mucho trabajo como apreciar eso y saber, bueno, qué pasa con eso que están leyendo y cómo están leyendo. Si lo medimos con los indicadores anteriores de la lectura más clásica, más del número de libros y todo, pues perdemos el año, o sea, ha bajado muchísimo si lo miramos así. Yo creo más en unas miradas más como más cualitativas. Claro, hay ciertas, lo cuantitativo nos da cierta pauta, pero una pauta no conclusiva, sino para acercarnos a mirar, oiga, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Pero, por ejemplo, sí, en esos estudios de comportamiento lector, que por sí el comportamiento lector ya ese término me parece que no, porque eso no es un comportamiento, ¿sí? Eh, pues no se tiene en cuenta, por ejemplo, todo lo que pasa en las bibliotecas, ¿sí? Lo que pasa en las bibliotecas públicas, lo que pasa en las bibliotecas comunitarias, lo que pasa, lo que se lee aquí, sí, es otro tipo de lectura, que ahora la estigmatizamos y decimos que eso es, sí, no, faltan estudios todavía y yo creo que estamos, como nos ha tocado una transición de los modos de leer y de las maneras de leer, yo pienso que es muy difícil juzgar eso. Yo no me dejo, o sea, la verdad, yo no creo mucho en eso. Porque cuando uno recorre el país se da cuenta de todas esas transformaciones y cambios que están pasando con la gente, con lo que lee, porque no es la cantidad de libros que se lean, es cómo ha impactado la lectura en la vida de la gente, ¿sí? Yo creo que esos son otro tipo de miradas y de estudios más cualitativos o más sociológicos que por lo menos aquí no se hacen, ¿sí? En Muchas Francia gracias, han Beatriz. hecho cosas así, ¿no? Gracias. Bueno, Entonces no se y desanimen, lo que todo lo que complejo. hacemos No, lo complejo es cómo genera uno políticas públicas o que en general están buscando datos cuantitativos, ¿verdad? Que están buscando, muchas veces pasa que uno dice, bueno, hay otra forma, y por eso es tan valioso también esto de ir contando estas experiencias, socializándolas, observando, ¿verdad? Todo el tema, por ejemplo, de las respuestas lectoras. ¿Cierto? Y no como una forma de llenar una planilla, un gráfico, qué sé yo, sino que ir observando qué es lo que ocurre, ¿verdad? En el proceso de lectura. claro, pero tú tocas una cosa importante, es las políticas públicas, o sea, las políticas públicas también hay maneras de hacer política pública cuestionable, porque yo creo que las políticas que son mucho más, o sea, que no se rigen solo por lo estadístico, sino que van y miran las experiencias, las buenas prácticas, por ejemplo, que se nutren de eso, que están mirando como además de la cifra, están mirando como poniendo foco en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí lo que yo decía, las bibliotecas públicas, ese premio nomás, no es solo el premio, ese premio le dieron un giro, antes era se premiaba y ya, aquí ahora se divulga, se muestra,
se hacen encuentros donde se muestra todo lo que está pasando en esa comunidad alrededor de la biblioteca pública. Y seguramente que si esos lectores no entran dentro del censo nacional, pero pasan muchas cosas ahí. Entonces yo sí creo que la misma política pública también necesita resignificarse y reevaluarse para tener una mirada mucho más, pues lo que decía Marta Nussbaum, más humana, más de miremos qué pasa con la gente y qué le pasa a la gente con estas experiencias lectoras o con lo que está ofreciendo la biblioteca o lo que está ofreciendo, no sé, eh, sí, la ONG que está trabajando ahí en esa comunidad. Entonces yo sí pienso que eso es como cambiar el paradigma un poco, la mirada sobre lo menos cuantitativa y más desde lo que pasa con la vida de la gente. O sea, vámonos al inicio de todo, ¿qué es la mediación lectora? La mediación lectora hoy en día está concebida afortunadamente como, a mí no me gusta la palabra intervención, pero como una intervención social y cultural que está apostando a transformar la vida de la gente. O sea, la lectura y la vida tienen mucho que ver. No estamos aprendiendo a leer para ser personas más funcionales, ni para, sí, sino realmente que la lectura y la escritura y que toda la cultura escrita y oral y escrita ayude a transformar la vida de la gente. O sea, ¿y qué significa eso? Que un programa de lectura puede ayudar a que se bajen los índices de violencia de los jóvenes en una comunidad, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que ahí también se necesita como un cambio en la mirada de las políticas, ¿no? Bueno. Totalmente, totalmente. Francisca quiere preguntar algo. Vamos a ir con Francisca, con Celina y vamos a cerrar. Ya. Claro, claro, además para ustedes son como 2 horas más tarde, Dios mío, Hola Estamos Beatriz. que para encantados. mí. Hola, hola a todos. No, una experiencia. En mi colegio fui siempre muy mala lectora desde chica, no me gustaba leer, pero mi colegio tenía un plan de lectura silenciosa sostenida. Era el PLS. Nosotros entrábamos al colegio, todo el colegio, es decir, desde los más chiquititos que tenían 3 años hasta los de cuarto medio, eh, los orientadores, los directores, auxiliares, apoderados que estaban dentro del colegio, y entre las 8 de la mañana y las 8:15, nosotros entramos a las 8, estaba el plan de lectura silenciosa sostenida, que todos los que estaban dentro del colegio tenían que leer algo, lo que fuera, da lo mismo, desde, no sé, una etiqueta, eh, cualquier cosa, podías llevar tu libro. Por lo tanto, de alguna forma se incentiva la lectura porque eso no era evaluado, no era juzgado, no te podían poner un pero a lo que estabas leyendo, era tu decisión lo que leyeras. De alguna forma se hacía un poco un hábito, porque era todos los días, desde que yo salí del colegio, esto es el 97 hasta ahora. Entonces armas un poquito un hábito. Otra cosa es que una profesora, me acuerdo un año muy inteligentemente, en este plan lector que a veces es como muy monótono en todos los colegios, muy repetitivo, los libros son más bien fomes, nos dio la posibilidad de un mes leer y nos dio 10 posibilidades, por ejemplo, de libros. Por lo tanto, tenías que elegir entre una novela, un thriller, un bla, 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 un montón de cosas, el que tú quisieras, y ella evaluaba a cada uno poniéndole, qué sé yo, la primera pregunta, cuál era el título, los personajes, y para abajo un desarrollo de acuerdo a lo que tú habías leído con esas posibilidades. Y lo otro y último, que a mí me resultó muy bien con mis hijos, sobre todo los dos hombres que son eran muy malos para leer, era que entrábamos a una librería, y ahora me gusta leer, leo mucho, y yo me quedo pegada en los libros, y era perfecto, escojan ustedes. Y teniendo todos los libros a la mano, desde El Gaturro, que por ejemplo es un cómics que se trata de unos gatos, finalmente se leyó todos los gaturros. Iba un día y pidió el 1, después otro mes pedía el 2, y después el 3. Y logramos con eso eh, fomentarle la lectura desde lo que a él le gusta hasta ahora que está en la universidad, a cosas más interesantes o más importantes de acuerdo a esa edad y a lo que está estudiando. Entonces también puede ser acompañarlo desde ahí y desde cómo hacerlo un poco un hábito. Meterle de a poquito esta lectura por placer, por querer leer lo que se te ocurra, lo que te guste, sin juzgar lo que este libro es malo, probarlo y equivocarte también. Entonces,
eso me ha Pero mira, resultado bastante bien. pero mira Eso. algo interesante que tú dices, que de todas maneras, así no eran sino 15 minutos, eh, de todas maneras se abrió, digamos, institucionalmente un Sí, espacio para la lectura. Y eso yo creo que ya a nivel como casi que inconsciente queda, bueno, eso es importante. sí. No importa para qué. O sea, creo que yo no esa estrategia pues nunca la promuevo, pero me parece que puede generar al menos que hay Mm, un espacio, así como hay un espacio para comer, sí, hay un espacio exacto, para el recreo, hay un espacio para leer, cosa pero que se está bien generaba, dentro claro, de toda la, y sí, se generaba dentro de toda la institución, es decir, todo el colegio. Si yo iba como apoderada claro. y tenía una reunión de 8 a 8 y cuarto, tenía que leer. Por lo tanto, me conseguía el diario, una revista, lo que fuera. Podías leer cualquier cosa. Y eso está bueno, porque no te están poniendo el pero, no te están haciendo Y, y funcionaba bastante bien. Eso. Ujú. Gracias, Francisca. Ya vamos a cerrar entonces con Celina. Hay Qué muchas lindo. preguntas más, vamos a tener que invitarte de nuevo otra vez. Sí, claro que sí. Mira, por ahí me aclaraban lo de fome. No se preocupen que yo conozco muy bien el lenguaje chileno porque yo tuve un novio chileno. Ah, todo en casa entonces. Todo en casa. A ver, Celina. Celina. Bueno, pues primero que todo, tengo que decir que me enamoré de tus escritos cuando estaba en la universidad con Así somos tradiciones colombianas. Ay, qué Ese bueno. fue Yo quiero un mucho ese libro libro. Qué bueno. que me ancló completamente a tus escritos. Yo soy licenciada en lengua castellana y comunicación, pero desde muy peque tuve una educación distinta, no porque mi papá o me hubieran puesto en un colegio particular, sino porque mi papá me llevó a aprender de una manera totalmente distinta a partir de la experiencia. Yo asistí a un colegio normal, pero siempre estuve como buscando alternativas de aprendizaje porque mi papá siempre me tenía en ese cuento, ¿no? Entre esas fue leer uno de los primeros libros que yo leí muy chiquita porque me pasaba lo mismo y era, en mi casa no había una biblioteca para niños, sino todo eran bibliotecas grandes, enciclopedias. Bueno, finalmente terminé leyendo El Triángulo de las Bermudas, fue mi primer libro leído, pero era muy lindo porque mi papá sacó ese libro de su baúl y él en el baúl tenía solo los libros especiales. Lo sacó, lo firmó, me hizo una dedicatoria y me lo dio. Entonces, solamente ese momento fue Ah, tan mágico que dije, voy a leerlo todo. Y ahí me encarreté con la lectura, entonces me ha gustado muchísimo. Pero en el proceso ya como mamá, resulta que a mi hijo mayor no le gustaba leer, y yo, pero esto está extraño, eh, había provisto un ambiente muy especial para la lectura y no. Finalmente me di cuenta que él sufría de dislexia y disgrafía. Entonces, he ahí el problema con el tema de que no le gustaba leer, pero sí le encantaba que yo le leyera. Y claro. algo que, que, que ha nacido desde muy pequeña de ver a mi papá leerme también los libros es que me gusta leer pues entonando, haciendo diferentes voces, a veces poniéndome cosas en la cabeza, como pues para meter al niño en el cuento, ¿no? Entonces a él le fascinaban esos momentos de lectura, pero no quería él mismo tomar un libro por su cuenta. Entonces, pues así pasó, finalmente toda su vida buscamos estrategias, entonces audiolibros, todo el tema para que él se conectara con la lectura desde otro punto sin que él tuviera que leer directamente. Ujú. Y resulta que pues ya cuando comencé a ser maestra, yo dije, wow, si hay tantos niños con dificultades de aprendizaje que de pronto no lean, no porque no quieran, sino porque realmente es súper difícil, tiene una dificultad terrible para hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerle amena esa lectura? Entonces, dentro de mis clases, lo que yo comencé a hacer fue hacer tiempos de lectura diferentes. Eh, de hecho, pues hemos construido de pronto algunos muñequitos, animalitos, donde ellos mismos van recreando historias y van contando historias y se vuelve divertido.
También dentro de los espacios, pues nosotros tenemos un espacio muy bonito y es que es una finca muy amplia donde tenemos animales, entonces el que se quiere ir a leer al lado de la vaquita se va a leer al lado de la vaquita, el que quiere ir a leer en la cueva al lado de la quebrada va y lee al lado de la quebrada y se ha vuelto algo muy bonito y es increíble porque no hay una obligación de tiene que leer tal texto y tiene que ser tal cosa y en tal momento, sino que tenemos como abierto ese espacio para que el niño tome los libros que quiera en el momento que quiera. Y yo les digo a los niños, el libro es algo de sentir con todos los sentidos, con todos absolutamente. Entonces yo les digo, ¿ya olieron el libro que están leyendo? Entonces hay un olor particular en cada libro. Si es un libro, por ejemplo, antiguo, tiene un olor. Yo les digo que a mí me fascinan los olores de los libros porque todos huelen distinto. Pero finalmente también te hacen sentir un montón de cosas, ¿no? Entonces, mi experiencia como maestra con el tema de lectura y de la escritura ha sido muy bonito y ha traído unos resultados muy lindos, porque son niños que escriben por querer escribir y no porque les toca escribir lo que se pegó en el tablero o lo que les dijeron, sino que están escribiendo, están en escritura creativa constantemente. Entonces están escribiendo sobre los mismos animalitos que ellos cuidan, sobre el burro, sobre la vaca, y termina el burro llegando de otro planeta, pero está el burro ahí presente. Entonces es genial y yo siento que esta onda de la lectura y de la escritura es algo fabuloso porque le permite al niño crear mundos y encontrarse con mundos totalmente diferentes a los que ya están presentes. Ahora, pues tengo una propuesta con mi comunidad. Yo vivo en una vereda de Cundinamarca, que es Cogua, y aquí pues en el sector está como muy olvidado, los niños van a la escuelita y llegan y en sus tardes no tienen nada, y yo quisiera hacer como ese plan lector donde todos los niños de la vereda se reúnan en un punto y podamos hacer diferentes tipos de lectura con ellos. Es un poco difícil, te soy sincera, porque los niños no traen en su información que leer es bonito, sino todo lo contrario, como que leer es aburrido. Entonces uno como que propone el club de lectura y dicen dos niños, sí, yo quiero, y los demás no. Entonces ha sido un poco dispendioso, pero yo sé que en cualquier momento esa lectura va a hacer clic en el corazón de ellos. Bueno, muchas gracias. Sí, además eso no es tan fácil y romántico. Hay que darle. Lo que es importante que uno tiene que tener es perseverancia en esto. Sobre todo cuando, sí, las experiencias, a veces uno romantiza mucho la cosa y en la realidad es más difícil, pero ahí estamos. O sea, eso sí, uno se vuelve aquí casi que militante de la lectura. Totalmente, como un espacio de resistencia, ¿verdad? De resistencia, sí. Pero vale la Hablábamos, pena. sí, como lo mismo, la conversación literaria, sí, suena tan lindo y es tan bueno, nosotros tenemos un curso dentro del diplomado, pero a veces cuando uno está ahí al frente, a veces no resulta, y no resulta, no hay cómo armarla, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, primero les quiero contar que quedó en el chat el enlace a este libro tan bonito que publicó IBI Chile, que se llama El Mediador de Lectura, la formación del lector integral, que es precioso. Luego este libro, que es de Grupo Editorial Norma, que se llama El arte de la mediación, espacios y estrategias para la promoción de la lectura. Ahí hay estrategias para la lectura Y en el ese hogar. libro, mire, ese libro ya está descatalogado y ahorita lo estoy actualizando, porque, por ejemplo, todo el capítulo de internet hay que actualizarlo para con otra editorial, pero ese libro, ¿cómo lo consiguen? Yo ni siquiera, yo tengo uno y lo cuido porque ni siquiera pude saber qué pasó con los otros libros cuando ya se descatalogó. Mira, no sé cómo llegó a mis manos, pero lo compré Pero en está algún... en digital, yo no tengo ni idea si está en digital o no. No, este está en digital, este está en digital. Sí, ese uno lo encuentra incluso No, en IBIChile. este no lo he encontrado en digital y bueno, la verdad es que es maravilloso porque das muchos datos, muchos consejos, cosas muy prácticas de cómo ir siguiendo, ¿verdad? Pues ahora Como, estoy en esa tarea a ver si lo volvemos a sacar con otra editorial porque a mí la verdad con Norma no me fue muy bien. Las editoriales son todo un lío.
Bueno, va a salir de todas formas. Yo Aquí le digo no muy bien económicamente porque no, yo no es eso, sino que aquí, por ejemplo, en Colombia se distribuyó muy mal y a mí los maestros me llamaban y me decían, me tocó fotocopiarlo. Y yo, pues sí, fotocópialo porque ¿qué hacemos? En cambio, se conseguía más en Chile y en Argentina, una cosa rarísima. Pero bueno, Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a cerrar con una última cita tuya que también me gusta mucho, a propósito del mediador de la lectura, que dice, pensemos en la figura del mediador de lectura no únicamente como un buscador de lectores, sino como un explorador de textos. Los textos buscan lectores y yo, mediador, promotor, intérprete de la cultura escrita, busco textos para ofrecer a los lectores, pero textos cargados de sentidos. Bien, muchas gracias, Beatriz. Ha sido un encuentro alucinante. Hay de todos lugares de Latinoamérica, de muchos lugares de Chile, y bueno, invitada cuando quieras al diplomado, de todas maneras otro día, para conversar de tantos temas que nos quedaron no, pendientes. invítenme otra vez, yo encantada, de verdad. Para mí no es, pues, aquí en mi casa, sentada conversando con ustedes, me parece delicioso, de verdad que sí. Pues porque te digo, yo ahora no tengo horario ni calendario. Es el horario que yo me ponga con mis trabajos personales y con lo que hago. Entonces, de verdad, cuando quieran, yo con mucho gusto en lo que yo pueda, pues intercambiar con ustedes. Además, rico esta conversación, escucharlos y, o sea, que sea como un espacio más de conversación, me parece muy bien. Muchas Gracias, gracias, Beatriz. Que Gracias a tengan ustedes, de buenas verdad. noches. Chao. Muchas gracias a todos los que se reunieron con nosotros hoy día. Espero que hayan todos disfrutado de la presencia de Beatriz. Bueno, Buenas noches. chao.